Diga su pregunta, hermano. Adelante. No, sobre la generación que no conoció a Dios, cuando leí el texto donde dice que cuando Josué murió, se levantó una generación. Así es. Cuando conocía a Dios. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Okay? Gracias. Nuestro hermano me decía en privado que algunos piensan, no sé si él también, que el pecado de Josué fue no haber preparado líderes para que después que él muriera, ellos podrían conducir al pueblo de Dios. Entonces, José es culpable, según bastantes personas piensan así, ¿verdad? Bien, miren, antes de que emitamos un juicio sobre estos siervos de Dios, tenemos que leer bien los textos de la palabra de Dios, ¿verdad? Hagamos ese ejercicio. Vayamos a Josué 24. Josué capítulo 24. Y vamos a fijarnos en unos aspectos del versículo 19 adelante. Josué 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Aquí hay un pacto entre Dios, Josué y su pueblo. El pueblo de Dios se comprometió a obedecer, a servir. Esta palabra servir en el Antiguo Testamento es bien importante. A veces en el español no tiene la fuerza, no hemos estudiado suficiente el propio español para darnos cuenta de la fuerza de la palabra servir. Hay dos palabras en todo el Antiguo Testamento que describen la adoración a Dios. Una palabra hebrea es el verbo hebreo shahach, que describe el acto de adoración. Es la acción de aquel personaje que en la presencia de Dios cae rostro a tierra o se inclina para adorar a Dios. El verbo shahach describe esa acción de adoración, como de la hormiga al soberano. La respuesta de oración es inclinación delante de Dios para rendirle honor, pleitesía, declararnos siervos de Dios. Esa frase significa inclinarse rostro a tierra, inclinarse ante Dios. La otra palabra en el idioma hebreo es avodah, que se ha traducido directamente como servir. De ahí viene la palabra eved, que significa siervo, que se ha traducido al griego como doulos, a veces para decir siervo, ¿verdad? Y de ahí se ha traducido también la palabra, Reina Valera traduce esa palabra como la palabra también culto a veces, ¿no? Y yo sostengo desde el punto de vista exegético que esa traducción puede ser mucho mejor. Cuando ustedes leen Romanos 2, ahí se dice que es vuestro culto racional. Y ahí se usa esta palabra, servir, adorar a Dios. Entonces, digamos que en el término griego la palabra servir se traduce con otra palabra que se llama latreia. De ahí viene la palabra incluso idolatría, que significa servir a otro Dios. Entonces la palabra latreias del griego al español debiera traducirse como servir a Dios. Entonces la acción de adorar a Dios es inclinarse delante de Dios, declararse siervo de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Israel. Nosotros no te vamos a abandonar, Jehová.
vamos a adorar a Jehová. Servir significa adorar, como el sirviente se rinde a su amo. Por eso la palabra culto es una palabra que no traduce con precisión y riqueza ese término. Entonces, a eso se compromete el pueblo de Dios. Hay un pacto. Josué deja al pueblo comprometido con Dios. Entonces no podíamos acusar de pecado a Josué. Él tomó previsiones. Cuando llegamos a Jueces, en el capítulo 2, hay una precisión que hace el escritor sagrado. Miren lo que dice el escritor sagrado en Jueces capítulo 2, versículo 9. Dice: los sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Después de José hubieron varios líderes que continuaron con este pacto. Toda una generación. Cuando la Biblia habla de generación, la palabra hebrea es toledoth. Significa descendencia. La historia de la descendencia. Por lo menos una generación se contaba como 40 años. Por 40 años después de la muerte de Josué, había varios líderes que hacían recordar ese pacto a Dios. Y ahí hay un paréntesis, con lo cual Dios nos quiere enseñar a través de Génesis que la corrupción espiritual, moral, ha continuado. Y ha llegado a tal punto que cada uno hacía lo que bien le parecía, pero no adoraban a Dios. Sabían de Dios, pero no adoraban a Dios. Y eso lo retoma Pablo en Romanos, capítulo 1, versículos 26 al 32. Recuerden ese gran pasaje de Romanos 1. Dice: por cuanto ellos se corrompieron así, hasta llegaron al lesbianismo, homosexualismo, haciendo acciones contra la natura, por eso Dios los entregó a sus vanos razonamientos. Eso hizo en Jueces, para señalarles que todavía tienen que necesitar y esperar al verdadero Mesías. Buenos días, pastores. Yo tengo dos preguntas para el pastor izquierdo. Pasa, hermano. Entonces, paréntesis, ¿le ayuda un poco esa explicación? O sea, todavía no acusemos a Josué de ese pecado que nos gustaría acusarlo. Había liderazgo, pero lo que ha sucedido es que la corrupción del ser humano por ese momento prevaleció por casi todo el tiempo de los jueces. Y aun cuando Dios les mandaba líderes en los jueces, por un ratito el pueblo: sí, Señor, sí te adoramos a ti. Y luego otra vez a los Baales. O sea, más que el pecado de Josué, se muestra el pecado del pueblo. Es decir, desobedeciendo a Dios, de no juntarse con la religión cananita. Como la religión cananita era una religión permeante, abarcaba toda la economía, la cultura de todo Palestina. Porque el dios Baal era un dios popular. Era el dios que moría cada año y volvía a resucitar, y atravesaba la fertilidad del ganado, de los seres humanos, como la idolatría actual en América Latina. Los patrones y las patronas de nuestros pueblos abarcan toda la economía. Supuestamente bendicen al ganado, ponen agua bendita por aquí y por allá. Bueno, otros ponen aceite, pero es casi lo mismo, ¿verdad? Entonces, es la misma idea de rendirle culto a la tierra, a la fertilidad. Y entonces, como eso atraviesa la economía, la cultura y la educación, la tentación es grandísima. No vivimos tiempos distintos, por si acaso, ¿eh? Examinemos nuestra manera de pensar como creyentes y preguntémonos: ¿mi pensamiento total está rendido a Dios o está capturado en parte por la cultura popular de nuestro tiempo? Para saber eso, miremos nuestra conducta personal, familiar, social, cómo hacemos los servicios de adoración, todo lo que decimos y pensamos. Revisen cuánto de eso está permeado por la cultura que nos rodea, y revisen cuánto de eso está
controlado por la Escritura. Así podemos juzgar a Josué con mucho mayor objetividad bíblica. Pero él había formado liderazgo. Pero la Biblia nos quiere mostrar en la historia de la redención que aun cuando todos se corrompieren, Dios poderosamente intervendrá, e intervino por varios jueces, Gedeón y otros jueces. Pero nos muestra un pueblo dispuesto a querer dejarse permear por la cultura popular que lo rodeaba. Y luego el pueblo se corrompe más, pide reyes para ser como los demás, que nos lideren en la guerra. Y Dios le dice: oye, mira, si quieres rey te va a pasar esto. Recuerda lo que te he dicho antes. Pero queremos rey. Y en su gran misericordia, como buen Padre, Dios dice: bueno, aquí está tu rey. Y queremos al más grandazo y simpático del pueblo, Saúl, primer rey de... ¿Y qué pasó con Saúl? Corrupción total. Saúl se creía un gran estadista, hasta profeta, y tuvo también rapsodias de hacer amagos de profeta, y decían: Saúl entre los profetas, ¿se acuerdan? Y también quería ser sacerdote, suplantar a Samuel. Y ya Samuel se demora, yo hago el sacrificio. ¿Y qué le pasó después? Abajo Saúl. Una pregunta que debemos hacer los cristianos, yo la hice a mi profesor de Antiguo Testamento. Mi profesor de Antiguo Testamento era un excelente predicador, ha escrito muchísimos comentarios. Y tenía un poco de miedo, pero le pregunté un día, le digo: profesor, ¿por qué vemos los líderes se corrompen, el pueblo se corrompe, y tenemos a David, que Dios le llama el dulce cantor de Israel, y un hombre conforme al corazón de Dios? Y mire cómo fue David. Voy a traducir en términos más emotivos la respuesta de mi profesor. Es como si me hubiera querido decir así: hijito, esta es la enseñanza del Padre Celestial en todo eso. Todos ellos eran grandes líderes, y el pueblo a veces los idolatrizó y querían verlos como si ellos fueran Dios o el Mesías, pero todavía no eran el verdadero Mesías. Aunque la Biblia le llama en el Salmo 2 y en el Salmo 110 Mashiach a David, Mesías, todavía no era el verdadero Mesías. Entonces nos enseña que aunque los líderes son parte del proceso didáctico de Dios en la historia, finalmente nuestros ojos no deben estar puestos en ellos. Ellos no son el autor y consumador de nuestra fe, es Cristo, que según Hebreos 13:8, Él va a ser el mismo ayer, ahora y por los siglos. Sí, los líderes son útiles, nos ayudan, pero no son todavía el Mesías. Amén, hermanos. Bien.